Hola, hola, tachín, tachín. Hoy es un día importante, un día en el que vamos a tratar de entender cómo podemos calcular la latitud observada por medio de la polar, siempre y cuando naveguemos por el hemisferio norte, porque la polar es la estrella amiga de los marinos del norte. Nosotros estamos cruzando el charco, estamos haciendo una navegación de altura, pues bueno, pues nuestro océano más próximo es el Atlántico, y entonces pues vamos a cruzar el charco, vamos a navegar de Europa al Caribe mix, y entonces cuando partimos de nuestra posición en la carta vamos trazando la derrota que seguimos y navegando por estima. Hemos salido de este punto, hemos navegado 24 horas, 48 horas a este rumbo, a esta velocidad, y sabemos más o menos dónde estamos, y este sería más o menos dónde estamos. ¿Cómo representamos eso sobre la esfera celeste? Proyectamos los polos PP', QQ', polos, eje del mundo, ecuador celeste. ¿Cómo representamos nuestra latitud aproximada? Pues cogiendo el transportador, poniéndolo así sobre ese ecuador celeste y subiendo los grados que tiene nuestra latitud estimada, aproximada, la mala, situación mala, que vamos a cambiar por una situación buena, porque la polar nos va a permitir calcular con un procedimiento sencillo la latitud por medio de la polar, ¿sí? Y entonces cogemos así el transportador y ponemos 10, 20, 30, 5,4, bueno, el que venga Dios y lo vea, o sea, el 5,4 me lo paso, ya sabéis por dónde, ¿sí? Y entonces, pues hago una figurita así, en la cual este ángulo, que es mi latitud estimada, serían pues 30 grados, ¿sí? Es lo que, bueno, pues estamos pues en esa latitud, 30 grados. La polar, por eso se llama la polar, está siempre en el polo. La estrella polar está aquí, 24 horas al día, 365 días al año, pues toda nuestra vida va a estar la polar sin moverse de aquí. Las demás estrellas, pues una tendrá esta declinación, que es lo que te separas del ecuador, y entonces pues dará esta vuelta, ¿sí? Otra estrella que está por aquí dará esta vuelta, no voy a emborronar la figura de arriba, pero aquí si hay una estrella pues dará esta vuelta, y la otra dará esta vuelta, y el sol da una vuelta, y la polar está siempre quieta. Por eso es nuestra estrella amiga, pues algo tiene que tener, alguien que está en un sitio tan especial, pasando por el meridiano todo el día. El sol, así, nace, crece y se muere, sale, culmina el momento de la meridiana, y se pone, ¿sí? Entonces este es el horizonte, el sol sale por aquí, culmina, y se esconde, sale por la parte este y se pone por la parte oeste. Y entonces, pues bueno, cambia su dirección. En cambio, la polar está siempre en el norte. El sol, cuando está aquí, pasa por el meridiano, pero es que la polar está todo el puñetero día pasando por el meridiano. Y entonces, en el momento del crepúsculo, ¿cuál es el momento del crepúsculo? Pues cuando el día empieza a amanecer, o a la tarde, en el ocaso, cuando el sol se esconde y está entre 6 y 12 grados por debajo del horizonte, y a esto le llamamos el crepúsculo náutico. Ese momento es el que nosotros cogemos el sextante y observamos las estrellas. ¿Por qué? Porque el sol, al estar en esa posición, clarea el horizonte. Todavía tenemos horizonte para observar, porque con nuestro sextante bajamos el astro al horizonte. Si no se ve el horizonte, ¿qué coño vamos a observar? Tenemos que tener un horizonte limpio, tenemos que tener la bóveda celeste limpia para poder observar. Si no vemos la estrella, aunque esté ahí, y hay nubes, no podemos observar. Y entonces en estos crepúsculos tenemos ambas dos cosas, porque de noche tenemos estrellas pero no tenemos horizonte, de día tenemos horizonte pero no tenemos estrellas, y este es el momento de los marinos, crepúsculo náutico, entre 6 y 12 grados por debajo del horizonte, que nosotros podemos observar. Y en ese momento cogemos el sextante, taca, pegamos un tiro. ¿Cómo encontramos a la polar? Pues es muy fácil, pues poniendo aquí el mismo ángulo, la altura son 30 grados, ya veis que aquí está 30 grados, y porque la altura de nuestra polar va a coincidir con la latitud, y me vais a entender enseguida. Esto es geometría, bueno, esto es geometría de parvulitos, yo no tengo ni idea ya de esto, se me ha olvidado todo. Pero bueno, más o menos esto lo entiendo, ¿sí? Si este ángulo es 30, como esto es un ángulo recto, esto sería 60. Y este vuelve a ser 30, y este vuelve a ser 60. Lo que pasa es que esto que está por aquí abajo, lo voy a marcar así, esto no nos sirve para nada. Este es la parte, el semicírculo invisible. Nosotros esto no vamos a ver. Esto va a estar por debajo de nuestro horizonte. Este es el horizonte norte-sur.
Esta es la Tierra, aquí está nuestro barquito, nosotros estamos, aquí está encima de nuestra cabeza el cenit y debajo de nuestros pies el nadir. Lo que está debajo del agua poco nos importa, la parte de la bóveda celeste que no la vemos no nos importa. Esta es la parte que nos importa, porque las estrellas que están aquí, las estrellas que vemos aquí, nosotros vamos a poder trabajar con ellas. El sol de día, cuando está por encima, pues vamos a poder tomar alturas. De día nos situamos por medio del sol. Esto necesitaríamos 2 soles para situarnos, pero como no hay 2 soles, tomamos la altura del sol 2 veces y aprovechamos un momento mágico, el orgasmo del marino, el momento de la meridiana, porque cogiendo la altura podemos calcular también la latitud. Y de noche, en esos crepúsculos, de noche no, sí, de noche sí, pero de día tampoco, aquí entre el noche y el día, en ese crepúsculo náutico, nosotros por medio de la polar, tomando su altura, vamos a calcular la latitud. Vamos a las definiciones. Se llama altura lo que un astro se eleva del horizonte, ¿sí? Y esto sería la altura. Hete ahí que si esto es 30 y esto es 60 y esto es 30, este ángulo coincide con este arco. Si el arco son 30 grados, el ángulo son 30 grados. Y esta es la bondad de la polar. Si nosotros conocemos la altura, es que conocemos la latitud. Por eso es la estrella de los marinos del norte. De 10 norte hasta el polo norte, hasta 90 norte. No sé lo que vamos a hacer navegando por esas latitudes, pero en todo el Atlántico, con latitudes intermedias, pues no sé, 20 norte, 30 norte, 40 norte, hasta la latitud en la que se encuentra la península. 36 tiene el estrecho, 43 tiene el Cantábrico, 40 tiene Madrid, más o menos, desde salgamos de La Coruña, salgamos del estrecho, y navegando hacia el Caribe, todos los crepúsculos, por la mañana y por la tarde, observando a la polar, sabemos una de las 2 cosas. Tenemos 2 coordenadas, latitud y longitud, y una la sabemos seguro, solamente cogiendo la altura de la polar. Altura instrumental de la polar, con el sextante, error de índice, altura observada, corrección total por la tabla, página 387 de nuestro almanaque, que lo hemos visto, ya tenemos calculada la altura verdadera de la polar. Si a la altura verdadera de la polar, resulta que la altura verdadera de la polar coincide con la latitud. Pues no, esto sería, es verdad, pero no del todo, porque tenemos una pequeña corrección. La polar tiene una declinación. Declinación es lo que se separa del ecuador, ¿sí? Aquí hay una estrella que tiene declinación 10 sur, pues se pasa toda... Este sería su arco diurno, el que está por encima del horizonte, y nocturno, el que no se ve. Si no le veo, ¿cómo le voy a pegar un tiro? Este sería el arco diurno y este sería el nocturno. Esto no le vemos y aquí tendríamos la posibilidad de observarlo. Pero la polar la podemos observar siempre. ¿Por qué? Porque está aquí, en el polo, y la vemos continuamente. Todas las demás estrellas cambian de dirección. La polar siempre está en el norte. Porque si no, no le dedicaríamos este capítulo aparte. Sí, altura verdadera. ¿Qué es lo que pasa? Que la altura coincide, pero como su declinación es 89 grados 20 minutos, y eso lo tenemos en el almanaque, en las posiciones aparentes de las estrellas, es 90 su declinación, pero no exactamente. Polaris, ya veis aquí, ¿sí? Tiene una declinación, ya veis, 89 grados, y luego 20 minutitos, que esto coincide a cada uno de los 12 meses del año. Este es nuestro calendario, nuestro almanaque náutico, que nos va a permitir sacar esos datos. Y entonces, como no coincide con 90, da una pequeña vuelta al ruedo aquí, da una pequeña vuelta al ruedo, y entonces cuando se separa del polo hay que aplicarle una pequeña corrección que se suma o se resta. Cuando está por aquí, no coincide el ángulo, pero le tenemos que quitar un cachito, y cuando está por aquí le tenemos que poner un cachito, y esa corrección está tabulada en nuestro almanaque, que le hemos dedicado un capítulo aparte. Tabla 1, tabla 2, tabla 3, así números romanos, entrando con el horario local de Aries, que bueno, pues que en otra charleta de estas lo hemos visto, calculamos, bueno, pues la suma de 3 correcciones, aunque yo cuando hay que sumar varias cosas yo le llamo corrección total. A la altura verdadera le aplicamos la corrección total, tachín, tachín, y sabemos dónde estamos. Este es el fin de la película. ¿Sí? Hacemos estas operaciones y nosotros creíamos que estábamos en el 35,4 y resulta que estamos en el 29,59,6 norte. Bueno, pues este es el final de la película. ¿Sí? ¿Os ha gustado la película? Repetimos un poquito moviola. Esta es nuestra latitud. El ángulo coincide con el arco. Resulta que la altura y la latitud es lo mismo, solo con la estrella polar. Otra estrella que está por aquí,
pues hay que hacer una serie de operaciones, y otra estrella que está por aquí o por allá, en ese firmamento nos va a servir, pues por ejemplo, pues para una vez conocida la latitud, si cortamos con otra recta de altura, pues sabemos ya no solo la latitud, sino también la longitud. Pero con la polar solamente, con ella podemos calcular la latitud en 5 minutos, y salen todos los exámenes, y sobre todo tenéis que entender la jugada. Bueno, apasionante la polar para los marinos del norte. ¿Qué más os voy a contar de la polar? Que es muy fácil reconocerla, puesto que está en el norte con nuestro compás. Miro al norte y allí está. ¿Qué altura va a tener? Pues si nuestra latitud es 30, pues tendrá 30. Y si nuestra latitud es 50, estará más arriba y será 50. Si nuestra latitud es 20, será 20. Y como decían los marinos, que se han situado con la polar históricamente, que la polar nos da un meridiano, ¿sí? Nos da un paralelo, y si por aquí está Europa, y por aquí está América, decía paralelo, seguir, tierra encontrar. Es decir, que un barco que navega rumbo oeste, por la polar, sabe la latitud y sabe dónde va a recalar en la costa de América. Entonces, esto sería haciendo una navegación, pues del este hacia el oeste. Paralelo, seguir, tierra encontrar. Nosotros al Caribe pues navegamos así, aprovechando las corrientes de norte a sur, y durante toda esta travesía, el día nos da dos oportunidades: por el crepúsculo matutino, por la mañana y por la tarde. Cuando está ahí entre día y noche y tenemos la polar, pues sabemos cuál será nuestra latitud. Luego la longitud es otra cosa. Eso lo vamos a calcular cuando cortemos el paralelo de la polar con otra recta de altura, y el corte de las dos rectas de alturas nos va a dar la latitud observada. Bueno, pues hemos cambiado una estimada, una mala, por una buena latitud observada por medio de la polar. Me lo he pasado, entenderlo y recordarlo siempre. Bueno, pues esta ha sido la historia de la polar, así es, y así os la he contado. Un comentario si os ha gustado o no, y cambiamos cualquier cosa para que vosotros veáis, sobre todo entendáis los conceptos. Pues apasionante la polar, cambio y corto.